El año es 539 a.C. La ciudad más grande y poderosa del mundo antiguo está a punto de caer. Babilonia, la metrópolis legendaria de los jardines colgantes, la ciudad donde los reyes gobernaban desde palacios dorados y los sacerdotes predecían el futuro desde las estrellas, permanece en silencio esta noche, pero bajo ese silencio se oculta algo que sus habitantes no pueden ver. A kilómetros de distancia, miles de soldados persas están cavando en la oscuridad, desviando el curso del río Éufrates, que fluye directamente a través del corazón de la ciudad. Y cuando el agua comience a descender, cuando los lechos del río queden expuestos, el ejército del emperador Ciro el Grande marchará por donde antes fluía el río, entrará en la ciudad supuestamente inexpugnable y comenzará una de las conquistas más ingeniosas de la historia militar. 50.000 soldados babilonios morirán defendiendo una ciudad que creían imposible de tomar. Esta no es leyenda, es historia documentada por múltiples fuentes antiguas de cómo cayó la última gran potencia de Mesopotamia. Estamos en el momento culminante de lo que sería el ascenso del imperio persa, el imperio más grande que el mundo había visto hasta ese momento. Desde las montañas de Irán hasta las costas del Mediterráneo, desde Egipto hasta las estepas de Asia Central, el imperio de Ciro extendería su dominio sobre territorios que antes habían pertenecido a docenas de reinos independientes. Pero la pieza central de este imperio, la joya que legitimaría su dominio sobre toda Mesopotamia, era Babilonia, y tomarla requeriría no solo fuerza militar, sino genio estratégico que cambiaría para siempre la forma en que se conducían las guerras de asedio. Si te fascinan las estrategias militares más brillantes de la historia antigua, si quieres entender cómo los grandes conquistadores realmente ganaban sus batallas mediante ingenio tanto como mediante fuerza bruta, te invito a que te suscribas al canal. Cada semana exploramos los momentos más extraordinarios de la historia militar y política, desentrañando las estrategias, las decisiones y las consecuencias que cambiaron el curso de la civilización. Ahora, preparémonos para descender al lecho seco del Éufrates y seguir al ejército persa hacia el interior de la ciudad más impenetrable del mundo antiguo. Para comprender la magnitud de lo que Ciro logró, debemos primero entender qué era Babilonia en el año 539 a.C. No era simplemente una ciudad, era el centro urbano más grande del mundo conocido, con una población estimada en 200.000 habitantes. Sus murallas exteriores medían más de 17 kilómetros de circunferencia, lo suficientemente anchas en la parte superior como para que un carro de 4 caballos pudiera dar la vuelta sobre ellas. Estas no eran simples muros de ladrillos de barro, eran fortificaciones masivas de ladrillo cocido, con muros dobles, torres de vigilancia cada 50 metros y un foso profundo lleno de agua rodeándolas. El historiador griego Heródoto, quien visitó Babilonia aproximadamente un siglo después de la conquista de Ciro, pero pudo hablar con personas cuyas familias recordaban el evento, describió las murallas como una de las maravillas del mundo. Según sus mediciones, los muros tenían más de 25 metros de altura y casi 7 metros de grosor. Detrás del primer muro había un segundo muro aún más alto. Era sistema de fortificación diseñado para hacer que la ciudad fuera absolutamente inexpugnable contra cualquier ejército de asedio de la época. Pero las defensas de Babilonia no dependían solo de muros. El río Éufrates fluía directamente a través del centro de la ciudad, dividiéndola en 2 secciones conectadas por un puente fortificado. Este río proporcionaba agua ilimitada para los habitantes, lo que significaba que podían resistir asedio durante años sin preocuparse por sed o hambruna, ya que la ciudad tenía almacenes masivos de grano y los jardines dentro de las murallas podían producir alimentos. Las puertas de la ciudad eran igualmente impresionantes.
La más famosa, la Puerta de Ishtar, estaba decorada con ladrillos esmaltados azules que representaban dragones y toros, símbolos de los dioses de Babilonia. Estas puertas no solo eran hermosas, sino también tremendamente fortificadas, con múltiples capas de puertas de bronce que podían sellarse desde el interior. Dentro de estas murallas estaba una ciudad que representaba el pináculo de la civilización mesopotámica. El Sigurat de Marduk, la torre escalonada que posiblemente inspiró la historia bíblica de la Torre de Babel, dominaba el horizonte de la ciudad. Los jardines colgantes, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, aunque su ubicación exacta es debatida por arqueólogos, supuestamente adornaban los palacios reales. Las calles estaban pavimentadas, lo cual era extraordinariamente raro en el mundo antiguo. La ciudad tenía sistemas de alcantarillado, mercados organizados, barrios residenciales planificados. Esta era la ciudad que gobernaba Nabonido, el último rey de Babilonia. Nabonido era figura controversial incluso entre su propio pueblo. Era profundamente religioso, pero había favorecido el culto al dios lunar Sin sobre Marduk, el dios patrón tradicional de Babilonia. Esta preferencia religiosa había alienado al poderoso sacerdocio de Marduk, creando tensiones internas en la ciudad. Además, Nabonido había pasado años ausente de Babilonia, viviendo en el oasis de Taima en Arabia, dejando al gobierno en manos de su hijo Belsasar, quien aparece en la Biblia como el rey que vio la escritura misteriosa en la pared durante un banquete. Mientras tanto, al este, Ciro II de Persia estaba construyendo su imperio con velocidad asombrosa. Había comenzado como rey de Anshan, un pequeño reino vasallo de Media. En 550 a.C., había derrocado al rey Medo-Astiages, su propio abuelo, y tomado control del imperio medo completo. Luego había girado hacia el oeste, conquistando el fabulosamente rico reino de Lidia en 547 a.C., cuyo rey Creso era legendario por su riqueza. Ahora, en 539 a.C., solo Babilonia se interponía entre Ciro y el dominio completo de todo el creciente fértil. La lógica estratégica era clara. Quien controlara Babilonia controlaría Mesopotamia, las rutas comerciales entre Asia y el Mediterráneo, y las vastas riquezas agrícolas de las tierras entre los ríos Tigris y Éufrates. Para Ciro, tomar Babilonia no era simplemente otro territorio conquistado. Era la clave para transformar su confederación de reinos en un verdadero imperio mundial. Pero había un problema. Babilonia era, por todos los estándares militares de la época, inexpugnable. Los ejércitos de asedio podían rodear la ciudad, podrían cortar el comercio externo, pero no podían realmente tomar la ciudad por asalto. Las murallas eran demasiado altas para escalar. Las puertas eran demasiado fuertes para romper con arietes. Y con el Éufrates fluyendo a través de la ciudad, los defensores nunca carecerían de agua. Un asedio tradicional podría durar décadas sin resultado. Ciro necesitaba una estrategia diferente, y según las fuentes antiguas, particularmente Heródoto y las crónicas babilónicas contemporáneas, concibió un plan que era tan audaz que parecía imposible. En lugar de intentar romper las murallas o las puertas, entraría por donde ningún ejército había entrado antes, a través del río mismo. El plan requería una comprensión sofisticada de ingeniería hidráulica y coordinación militar precisa. El Éufrates, antes de llegar a Babilonia, fluía a través de llanuras relativamente planas. Ciro ordenó a sus ingenieros que cavaran canales masivos, desviaciones que podrían dirigir el agua del río lejos de su cauce natural. Algunos relatos antiguos describen la creación de un lago artificial aguas arriba de Babilonia, donde el agua del río fue redirigida. La excavación de estos canales requirió meses de trabajo por parte de miles de hombres. Era operación logística masiva,
realizada presumiblemente en secreto o al menos lo suficientemente lejos de Babilonia como para que los vigías de las murallas no pudieran ver exactamente qué estaban haciendo los persas. Los babilonios sabían que había un ejército persa acampado fuera de su ciudad, pero protegidos por sus murallas impenetrables y confiados en sus suministros ilimitados, no estaban particularmente preocupados. Esta confianza resultaría fatal. Según Heródoto, los babilonios estaban tan seguros de su seguridad que la noche de la conquista estaban celebrando un festival con banquetes y bebida por toda la ciudad. La referencia bíblica en el libro de Daniel al banquete de Belsasar puede referirse a este mismo evento, aunque los detalles son diferentes en las dos fuentes. Cuando cayó la noche del día elegido, Ciro puso su plan en movimiento. Los canales de desviación fueron abiertos. El agua del Éufrates comenzó a fluir hacia los nuevos cursos que los ingenieros persas habían excavado. Y dentro de la ciudad de Babilonia, el nivel del río comenzó a descender. Esto es lo crucial. El río Éufrates entraba y salía de Babilonia a través de puertas acuáticas en las murallas. Estas puertas estaban diseñadas con rejas de bronce que se extendían hasta el lecho del río, impidiendo que ejércitos enemigos nadaran hacia la ciudad bajo el agua. Pero estas rejas no llegaban hasta muy profundo en el lecho del río, porque en circunstancias normales el agua era demasiado profunda y la corriente demasiado fuerte para que cualquiera intentara pasar por debajo. Cuando el nivel del agua descendió dramáticamente debido a la desviación persa, de repente hubo espacio entre el fondo de las rejas y el lecho ahora expuesto del río. Las tropas persas, organizadas en columnas y esperando la señal, comenzaron a marchar por el cauce del río hacia la ciudad. Imaginen la escena: miles de soldados persas, equipados con lanzas, escudos y espadas, marchando por el fondo fangoso de un río con las murallas masivas de Babilonia elevándose sobre ellos a ambos lados. El agua restante todavía fluía, pero ahora era lo suficientemente poco profunda como para vadearla. La corriente había disminuido a un goteo. Cuando llegaron a las puertas acuáticas, las tropas persas se agacharon y pasaron por debajo de las rejas de bronce. Estaban dentro de la ciudad. Y según las fuentes, los defensores babilonios no se dieron cuenta inmediatamente de lo que estaba sucediendo. Aquí es donde las diferentes fuentes antiguas divergen en detalles, pero concuerdan en lo esencial. Heródoto afirma que debido a que la ciudad era tan grande y muchos habitantes estaban celebrando el festival, las secciones exteriores de la ciudad fueron capturadas antes de que los habitantes del centro se dieran cuenta de que habían sido invadidos. Las crónicas babilónicas, que son registros contemporáneos escritos por escribas babilonios, son más lacónicas, pero confirman que la ciudad fue tomada sin batalla mayor en las calles. Lo que parece haber sucedido es que las tropas persas emergieron del lecho del río en múltiples puntos de la ciudad. Rápidamente aseguraron las puertas principales desde el interior, permitiendo que el ejército principal entrara. Los 50.000 soldados de la guarnición babilónica, muchos de los cuales estaban dispersos por esta ciudad masiva, fueron tomados por sorpresa. Los combates que siguieron fueron intensos pero desorganizados. Los soldados babilonios lucharon valientemente, pero estaban en desventaja táctica masiva. No tenían comandancia unificada. El rey Nabonido no estaba en la ciudad, y Belsasar, aunque presente, no pudo organizar defensa coordinada. Las tropas persas, por el contrario, estaban operando según plan cuidadosamente coordinado. Las bajas entre los defensores fueron masivas. Las fuentes antiguas, particularmente Heródoto, sugieren que decenas de miles de soldados babilonios murieron en los combates callejeros que siguieron a la infiltración inicial. El número de 50.000 soldados muertos aparece en algunos relatos antiguos, aunque, como con todas las cifras de bajas en fuentes antiguas, debe tomarse como aproximación en lugar de recuento preciso. Pero lo notable de la conquista de Babilonia no fue solo la ingeniería brillante o la táctica sorpresa.
fue lo que sucedió después. Porque a diferencia de casi cualquier otra ciudad tomada por asalto en el mundo antiguo, Babilonia no fue saqueada. Esta es la parte de la historia que hace que Ciro sea figura única en la historia militar antigua. Cuando la mayoría de los conquistadores tomaban una ciudad, particularmente después de resistencia, permitían que sus tropas saquearan. El saqueo era recompensa esperada por soldados, compensación por riesgos de batalla. Ciudades enteras eran sistemáticamente despojadas de riquezas, templos eran profanados, ciudadanos eran esclavizados. Ciro prohibió todo esto. Según el famoso Cilindro de Ciro, inscripción contemporánea en arcilla que fue descubierta por arqueólogos en el siglo XIX, Ciro se presentó no como conquistador, sino como libertador. Afirmaba que Marduk, el dios principal de Babilonia, lo había llamado para liberar la ciudad del gobierno impío de Nabonido. Esta era propaganda brillante. Al alinearse con el sacerdocio de Marduk, que estaba alienado de Nabonido, Ciro convertía lo que podría haber sido conquista extranjera brutal en restauración legítima del orden apropiado. El Cilindro de Ciro proclama que entré en Babilonia como amigo y que no permití que nadie aterrorizara a la tierra de Sumer y Akkad. Esta política de tolerancia y respeto por las tradiciones locales sería sello distintivo del imperio persa. Ciro permitió que los pueblos conquistados mantuvieran sus religiones, sus costumbres, sus estructuras administrativas locales. Solo exigía lealtad política y tributo. Esta fue una de las razones por las cuales el imperio persa pudo expandirse tan rápidamente y mantenerse relativamente estable. No intentaba homogeneizar culturalmente sus territorios conquistados. Para los judíos exiliados en Babilonia, la conquista de Ciro tuvo significado particular. Nabucodonosor II, el rey babilonio más famoso, había conquistado Jerusalén en 586 a.C., destruido el templo de Salomón y llevado a la élite judía al exilio en Babilonia. Habían estado allí durante casi 50 años. Ciro, en uno de sus primeros actos como gobernante de Babilonia, emitió decreto permitiendo que los judíos regresaran a Jerusalén y reconstruyeran su templo. Esta política está documentada tanto en fuentes persas como en la Biblia hebrea, particularmente en los libros de Esdras y Nehemías. Para los autores bíblicos, Ciro era figura mesiánica, ungido por Dios para liberar al pueblo elegido. El libro de Isaías se refiere a él como su ungido y profetiza su victoria sobre Babilonia. Es extraordinario que un rey pagano sea retratado en términos tan favorables en textos bíblicos. Pero ¿qué pasó con los 50.000 soldados babilonios que murieron defendiendo la ciudad? Sus muertes representaban tragedia masiva, familias destruidas, una generación de guerreros eliminada. Sin embargo, en el gran esquema de la historia, sus sacrificios fueron rápidamente olvidados, eclipsados por la narrativa más grande de Ciro, el conquistador magnánimo. Este es patrón frecuente en la historia. Nos enfocamos en el genio de los conquistadores, mientras olvidamos el sufrimiento de los conquistados. Los soldados babilonios que murieron esa noche estaban defendiendo sus hogares, sus familias, su forma de vida. Desde su perspectiva, eran héroes resistiendo invasión extranjera. Pero la historia la escriben los vencedores, y en este caso, los vencedores crearon narrativa de liberación en lugar de conquista. La ingeniería hidráulica que hizo posible la conquista también merece reconocimiento. Desviar un río del tamaño del Éufrates no era hazaña trivial. Requería comprensión de flujo de agua, ingeniería de canales y capacidad de movilizar miles de trabajadores durante meses. Los persas estaban demostrando nivel de sofisticación técnica que rivalizaba con las grandes obras hidráulicas de Mesopotamia y Egipto. Esta misma sofisticación permitiría a los persas construir sistemas de irrigación elaborados, los famosos qanats, que aún funcionan en partes de Irán hoy, y gestionar recursos de agua a través de su vasto imperio. El control del agua era poder en el mundo antiguo,
y los persas lo entendían profundamente. Las consecuencias de largo plazo de la caída de Babilonia fueron inmensas. Marcó el fin de la independencia mesopotámica. Durante 3000 años, desde el surgimiento de Sumer en el cuarto milenio antes de Cristo, Mesopotamia había sido el centro de la civilización del cercano Oriente. Ahora el poder se había desplazado hacia el este, a Persia. Babilonia misma continuó siendo ciudad importante bajo dominio persa. Ciro y sus sucesores la mantuvieron como capital administrativa de la satrapía de Babilonia. Los templos continuaron funcionando. El comercio prosperó, pero la ciudad nunca recuperó su estatus como poder independiente. Era ahora parte de estructura imperial más grande. El imperio persa que Ciro estableció duraría más de 2 siglos, hasta que Alejandro Magno lo conquistara en 330 a.C. E irónicamente, Alejandro también capturaría Babilonia, aunque mediante negociación en lugar de asalto, y moriría allí en 323 a.C. La ciudad, que había sido tomada por ingeniería brillante, se convertiría en tumba del conquistador más grande de la antigüedad. La lección estratégica de la conquista de Babilonia resonó a través de la historia militar. Enseñó que las fortalezas aparentemente impenetrables tenían vulnerabilidades ocultas, que la creatividad táctica podía superar la fuerza bruta, que comprender el terreno, incluyendo características hídricas, era crucial para el éxito militar. Generales posteriores estudiarían y aplicarían lecciones similares. Los romanos desviaron el suministro de agua a ciudades sitiadas. Los mongoles alteraron cursos de ríos durante asedios. La idea de usar ingeniería para superar defensas se convirtió en parte estándar del arte de la guerra. Pero la táctica específica de Ciro, marchar por un lecho de río desviado hacia una ciudad, era tan situacional que rara vez podía replicarse exactamente. Requería circunstancias muy específicas, una ciudad atravesada por un río, defensas que dependían de puertas acuáticas, terreno que permitía excavación de canales de desviación y defensores que no anticiparan tal estrategia. El genio de Ciro fue reconocer que Babilonia tenía exactamente estas vulnerabilidades y tener la audacia de explotar un plan que debe haber parecido imposiblemente arriesgado. ¿Qué pasaba si los babilonios descubrían los canales de desviación antes de que fueran completados? ¿Qué pasaba si el nivel del agua no descendía lo suficiente? ¿Qué pasaba si los defensores detectaban a las tropas emergiendo del río y cerraban puertas internas, atrapando a los persas en secciones de la ciudad? Cualquiera de estos escenarios habría convertido brillante victoria en desastre catastrófico. Pero Ciro calculó correctamente que los elementos de sorpresa, el momento oportuno durante un festival y la confianza excesiva de los babilonios en sus murallas le darían la ventaja que necesitaba. Las fuentes antiguas presentan a Ciro como uno de los grandes líderes de la historia, y con razón. Su combinación de brillantez militar, visión estratégica y políticas relativamente tolerantes hacia los pueblos conquistados lo distinguen de muchos otros conquistadores antiguos que eran simplemente destructivos. Sin embargo, no debemos romantizar demasiado. 50.000 soldados murieron, familias fueron destruidas, una civilización perdió su independencia. El hecho de que Ciro fuera más tolerante que otros conquistadores no cambia que era, al final, un conquistador que construyó su imperio mediante fuerza militar. La historia de la caída de Babilonia también nos recuerda cuán frágiles son incluso las civilizaciones más grandes. Babilonia parecía eterna, sus murallas parecían inexpugnables, su riqueza parecía infinita. Sin embargo, en una sola noche, todo cambió. La ciudad que había sobrevivido durante siglos, que había resistido múltiples asedios, cayó ante conquistador que encontró la única vulnerabilidad que nadie había anticipado.
Si esta exploración de una de las conquistas militares más ingeniosas de la historia antigua te ha dejado reflexionando sobre cómo la creatividad estratégica puede superar incluso las defensas más formidables, sobre cómo el poder puede cambiar de manos en momentos y sobre el precio humano de incluso las conquistas más civilizadas, entonces has captado las lecciones profundas que estos eventos antiguos aún nos enseñan. Suscríbete para más inmersiones en las estrategias, las batallas y las decisiones que cambiaron el curso de la historia. La noche que Ciro el Grande desvió el Éufrates y marchó hacia Babilonia fue noche que cambió el equilibrio de poder en el mundo antiguo. 50.000 defensores murieron. Una civilización de 3.000 años perdió su independencia. Pero también fue noche que demostró que incluso las fortalezas más impenetrables tienen puntos débiles si eres lo suficientemente brillante para encontrarlos. El río, que había sido la fuente de vida de Babilonia durante milenios, se convirtió en la puerta a través de la cual entró su conquistador. Y la ciudad de las murallas imposibles cayó sin que esas murallas fueran jamás rotas, prueba eterna de que en la guerra como en la vida, la creatividad y la audacia frecuentemente vencen a la fuerza bruta y la confianza ciega en las defensas convencionales. Los detalles técnicos de cómo exactamente Ciro ejecutó esta operación merecen examen más profundo, porque revelan el nivel de sofisticación logística que los ejércitos persas habían alcanzado. La desviación del Éufrates no fue proyecto improvisado de última hora. Fue operación de ingeniería masiva que requirió planificación de meses, si no años. El Éufrates, en la región donde fluye hacia Babilonia, tiene caudal considerable. Durante las estaciones de inundación, el río podía tener varios cientos de metros de ancho y varios metros de profundidad. Para desviar tal volumen de agua, los ingenieros persas tuvieron que excavar canales lo suficientemente grandes y profundos como para capturar el flujo completo del río. Las herramientas disponibles para esta tarea eran primitivas, según estándares modernos: palas de bronce o hierro, cestas para transportar tierra, tal vez algún tipo de arado tirado por bueyes para aflojar el suelo. Sin embargo, con suficiente mano de obra, proyectos masivos eran posibles. Los antiguos mesopotámicos habían estado construyendo canales de irrigación durante milenios. Los persas simplemente aplicaron esta tecnología a escala militar. Algunos académicos han especulado que Ciro pudo haber usado prisioneros de guerra o trabajadores forzados de territorios conquistados para la excavación. Otros sugieren que podría haber empleado a especialistas en irrigación de Babilonia misma, posiblemente sobornados o engañados para que trabajaran en el proyecto sin comprender su verdadero propósito. La traición interna no estaba fuera de cuestión. El descontento con Nabonido significaba que algunos babilonios podrían haber estado dispuestos a ayudar a los persas. La coordinación temporal de la operación también fue crucial. Ciro tuvo que asegurar que la desviación del río ocurriera exactamente cuando sus tropas estaban posicionadas y listas para avanzar. Si abrían los canales de desviación demasiado pronto, los babilonios tendrían tiempo de responder, posiblemente sellando las puertas acuáticas con barreras adicionales o emboscando a las tropas persas mientras vadaban el río. Si esperaban demasiado, podrían perder el elemento de sorpresa. El momento del festival mencionado en fuentes antiguas era crítico. Durante festivales religiosos importantes, que eran frecuentes en Babilonia, la vigilancia se relajaba. Los soldados bebían. Los ciudadanos se concentraban en celebraciones religiosas. Era ventana de oportunidad que un comandante astuto podía explotar. Heródoto proporciona detalles fascinantes sobre lo que sucedió dentro de la ciudad esa noche. Según su relato, los habitantes de las secciones exteriores de Babilonia se dieron cuenta de que habían sido capturados, pero debido al tamaño masivo de la ciudad, aquellos en el centro continuaron con sus celebraciones sin saber nada.
Solo cuando los persas alcanzaron el palacio real y capturaron a los líderes de la ciudad, se extendió la noticia por toda Babilonia de que habían sido conquistados. Esta narración, aunque puede contener elementos de exageración literaria, apunta a algo importante sobre la guerra urbana en ciudades antiguas de tal escala. Las comunicaciones eran primitivas, no había radio, teléfonos, ni siquiera sistema de señales efectivo que pudiera alertar instantáneamente a toda una población de 200.000 habitantes. Un ataque nocturno sorpresa podría efectivamente aislar diferentes secciones de una ciudad masiva entre sí. Las crónicas de Nabonido, textos cuneiformes contemporáneos descubiertos por arqueólogos, proporcionan perspectiva diferente pero complementaria. Estos documentos, escritos por escribas babilonios, son más lacónicos, pero confirman que Ciro entró en la ciudad sin batalla mayor. Una traducción de las crónicas dice: en el mes de Tashritu, cuando Ciro atacó el ejército de Akkad en Opis, en el río Tigris, los habitantes de Akkad se rebelaron, pero él, Nabonido, masacró a la población. El 14º día, Sipar fue tomado sin batalla. Nabonido huyó. El 16º día, Ukbaru, el gobernador de Gutium, y el ejército de Ciro entraron en Babilonia sin batalla. Esta versión sugiere que la conquista real de Babilonia fue relativamente incruenta, porque la resistencia seria ya había sido aplastada en Opis, una batalla anterior donde el ejército principal de Nabonido fue derrotado. Sipar, ciudad al norte de Babilonia, se rindió sin luchar. Para cuando Ciro llegó a Babilonia misma, la resistencia organizada ya se había desmoronado. Las dos narrativas, la de Heródoto sobre la ingeniosa infiltración a través del río y la de las crónicas de Nabonido sobre conquista facilitada por victorias previas y falta de voluntad de luchar, no son necesariamente contradictorias. Es posible que Ciro usara tanto la estrategia del río como la explotación de victorias militares previas y el descontento interno en Babilonia. De hecho, esta combinación de brillantez táctica, victoria militar previa y subversión política era característica del método persa de conquista. Ciro no dependía de un solo enfoque, usaba todos los medios disponibles: fuerza militar, ingeniería, diplomacia, soborno, explotación de divisiones religiosas y políticas internas. El tratamiento de Ciro a los templos babilonios después de la conquista es particularmente revelador de su sofisticación política. El cilindro de Ciro proclama: desde la ciudad de hasta Ashur y Susa, Agade, Esnunna, Sambán, Meturnu, Der, tanto como la región de Gutium, los centros de culto del otro lado del Tigris, cuyas moradas habían sido establecidas desde antiguo, devolvía sus lugares a los dioses que habitaban en ellos y les establecí residencias eternas. Reunía a toda su gente y devolvía a ellos sus moradas. Esta política de restaurar dioses locales a sus templos tradicionales fue revolucionaria. Nabucodonosor II había trasladado ídolos de dioses de ciudades conquistadas a Babilonia como símbolos de dominio. Nabonido había ido más allá, intentando imponer el culto a Sin. Ciro revertió estas políticas, presentándose como restaurador del orden religioso apropiado. Esta no era simplemente propaganda vacía. Ciro realmente financió la restauración de templos, permitió que los sacerdocios locales mantuvieran sus privilegios y se abstuvo de imponer la religión persa zoroastriana en territorios conquistados. Esta tolerancia religiosa no era altruismo, sino pragmatismo brillante. Hacía que el gobierno persa fuera aceptable para poblaciones diversas, reduciendo el costo de ocupación y previniendo rebeliones basadas en agravios religiosos. Para los 50.000 soldados babilonios que murieron, sin embargo, estas consideraciones políticas de alto nivel eran irrelevantes. Eran hombres que habían jurado defender su ciudad y murieron cumpliendo ese juramento. Algunos probablemente eran soldados profesionales, veteranos de campañas militares previas. Otros eran ciudadanos movilizados para defender su hogar.
Todos enfrentaron la decisión de luchar o rendirse cuando las tropas persas aparecieron súbitamente en sus calles. Los que eligieron luchar lo hicieron sabiendo que probablemente morirían. Los combates urbanos son particularmente letales porque cada esquina, cada edificio puede ocultar emboscadas. Pero los soldados persas tenían ventajas decisivas: sorpresa, números superiores después de que el ejército principal pudo entrar por las puertas abiertas desde el interior, y coordinación superior bajo comandancia unificada. Los que se rindieron enfrentaron destino incierto. En la mayoría de las conquistas antiguas, los soldados capturados eran ejecutados o esclavizados. Pero según las fuentes, Ciro fue relativamente misericordioso. Los soldados babilonios que depusieron las armas generalmente fueron perdonados, especialmente si estaban dispuestos a servir en el ejército persa. Esta política de incorporación en lugar de eliminación ayudaba a los persas a mantener sus números militares mientras expandían su imperio. Las familias de los 50.000 muertos enfrentaron pérdidas devastadoras. En sociedad antigua, donde los hombres eran los principales proveedores, la muerte del padre o esposo frecuentemente significaba pobreza para la familia. Las viudas y huérfanos de los defensores caídos de Babilonia se unieron a incontables otras víctimas de las conquistas de Ciro a través de Asia. Sin embargo, debido a la política relativamente tolerante de Ciro, estas familias no fueron perseguidas adicionalmente o expulsadas de sus hogares como habría sido común bajo otros conquistadores. Babilonia continuó funcionando como ciudad importante. Su economía permaneció intacta y las personas pudieron reconstruir sus vidas bajo nuevo gobernante. El legado de la conquista se extendió mucho más allá de Babilonia misma. El método de Ciro, combinando fuerza militar con ingeniería innovadora y política tolerante, se convirtió en modelo para el imperialismo persa. Sus sucesores, Cambises, Darío el Grande y otros, seguirían este patrón. Conquista mediante combinación de brillantez táctica y explotación de divisiones locales, seguida de integración relativamente suave de territorios conquistados en el imperio. El imperio persa, en su apogeo, bajo Darío el Grande, se extendería desde Libia hasta India, desde el Mar Negro hasta el Océano Índico. Sería el imperio más grande que el mundo había visto hasta ese punto, y permanecería como el imperio más grande hasta las conquistas de Alejandro Magno 2 siglos después. Y todo comenzó con decisiones estratégicas como la de Ciro de desviar un río para capturar una ciudad supuestamente impenetrable. La ingeniería hidráulica continuaría siendo herramienta importante en el arsenal persa. El imperio persa construiría canales masivos, sistemas de irrigación elaborados y los famosos qanats, túneles subterráneos que transportaban agua desde acuíferos en las montañas hasta ciudades y campos en llanuras. La misma sofisticación técnica que permitió desviar el Éufrates fue aplicada a proyectos de infraestructura civil a través del imperio. La memoria de la caída de Babilonia persiste en múltiples tradiciones culturales. Para los judíos, marca el fin del exilio babilónico y el comienzo del regreso a Jerusalén. Para los persas, representa el momento en que su imperio alcanzó su grandeza predestinada. Para los griegos, que escribieron muchas de nuestras fuentes sobre el evento, fue ejemplo de cómo la tiranía, como veían el gobierno de Nabonido, inevitablemente cae ante líderes más justos, como veían a Ciro. Para los historiadores modernos, es caso de estudio en cómo el poder cambia de manos en el mundo antiguo. La combinación de factores que permitió la conquista de Ciro, desde ingeniería brillante hasta descontento interno en Babilonia, desde victoria militar previa hasta momento oportuno durante un festival, ilustra la complejidad de la guerra y la política en la antigüedad. La excavación arqueológica de Babilonia en los últimos 2 siglos ha proporcionado evidencia física que complementa los textos antiguos. Las murallas masivas que Ciro nunca tuvo que asaltar aún existen en ruinas. Los canales del Éufrates,
han cambiado de curso múltiples veces en los milenios siguientes, pero evidencia de canales antiguos aún es visible en algunas áreas. El cilindro de Ciro, descubierto en 1879, es artefacto tangible que conecta directamente con los eventos de 539 a.C. Si esta inmersión profunda en una de las conquistas militares más ingeniosas de todos los tiempos te ha fascinado, si has aprendido algo sobre cómo la creatividad estratégica y la comprensión del terreno pueden superar incluso las defensas más formidables, si has reflexionado sobre cómo los grandes líderes combinan múltiples herramientas, desde ingeniería hasta política, hasta fuerza militar, para lograr sus objetivos, entonces has experimentado exactamente el tipo de análisis histórico profundo que ofrecemos cada semana. Suscríbete para más exploraciones de las batallas, las estrategias y los momentos que definieron el curso de la civilización. En esa noche de 539 a.C., cuando el agua del Éufrates se desvió y las tropas persas marcharon por el lecho expuesto del río hacia el corazón de Babilonia, el mundo cambió. El centro del poder se desplazó de Mesopotamia a Persia. Una era terminó y otra comenzó, y 50.000 hombres murieron defendiendo una ciudad que sus enemigos nunca tuvieron que asaltar, porque el verdadero genio de Ciro el Grande no fue romper las defensas de Babilonia, sino hacer que esas defensas fueran irrelevantes.